Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Hemos estado viendo en los últimos videos cómo debe ser la sana doctrina enseñada por los predicadores, evangelistas y maestros de sana doctrina. Ya para terminar esta serie, presento el tema 1, lo que necesita un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina. Si usted expone la palabra de Dios, vea qué cualidades debe tener para ser un ministro competente del Nuevo Testamento, y eso lo verá en el tema 1, lo que necesita un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina. En el tema 2, usted verá una invitación de Jesucristo para el que todavía no ha sido añadido a la iglesia de Cristo. Servirte quiero con valor, bendito Cristo. Presento el tema, lo que necesita un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina. Lo que necesita un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina. La Biblia usa cientos de metáforas e imágenes para explicarnos cómo es el indescriptible Dios Todopoderoso. Los animales y otras formas de la naturaleza pueden ayudarnos a entender aspectos específicos del carácter de Dios y de cómo se puede describir a sus siervos que llevan su mensaje. Y de cómo se puede describir a sus siervos que llevan su mensaje. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita la fuerza de un buey, el arrojo, valentía u osadía de un león, la sencillez de una paloma, lo inofensivo de una oveja, la visión de un águila, la resistencia de un camello, el estómago de un caballo, la fidelidad de un profeta, la sabiduría de un búho, el afán de un castor, la lealtad de Ruth, la ternura de un pastor, la prudencia y cautela de una víbora, y sobre todo el fervor de un evangelista, con su entusiasmo, celo ardiente por las cosas espirituales y vigor en la oración, diligencia y esmero de enseñar y predicar la sana doctrina. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina requiere o necesita la fuerza de un buey. ¿Por qué? Porque la fuerza o arduo trabajo de un evangelista, predicador o maestro competente del Nuevo Testamento producirá abundancia de alimento espiritual o sana doctrina. Producirá abundancia de alimento espiritual o sana doctrina a la hermandad en la congregación. Pero si los que exponen no adornan la doctrina en todo, harán que mueran las congregaciones, como dice Tito 2:10. En Proverbios 14:4 leemos: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Y Mateo 9:37 nos dice: los obreros son pocos, la mies es mucha. Tito 2:10 nos dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Señor. Un predicador,
evangelista o maestro de sana doctrina, necesita el arrojo, valentía u osadía de un león. Jesús es llamado el Cordero de Dios en Juan 1:36 para ilustrar su gentileza y disposición para hacer el sacrificio por nuestros pecados, pero también se le llama el león de la tribu de Judá. Lo vemos en Apocalipsis 5:5, para mostrar su autoridad absoluta y poder sobre toda la creación. Un león puede ser el rey de la selva, pero el león de Judá es el rey de reyes. ¿Qué significa la palabra arrojo? La palabra arrojo significa osadía, valor, audacia, valentía, resolución, arrestos, temple. En la Biblia, la valentía también recibe el nombre de buen ánimo. Así como en Marcos 6:50, donde Jesús dio la orden a los discípulos que lo vieron caminar sobre las aguas del mar de Galilea y acercarse a ellos. La palabra griega traducida como valentía y buen ánimo literalmente significa audacia y confianza. En la Biblia, la valentía es lo contrario del miedo. Continuamos analizando lo que necesita un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina, sabiendo que la Biblia usa cientos de metáforas e imágenes para explicarnos cómo es el indescriptible Dios Todopoderoso. Ahora veamos que un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere la sencillez de una paloma. Y nos vamos a apoyar bíblicamente con Mateo 10:16, que nos dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Ser inocentes significa ser ingenuos, carente de sospechas, libre de mezcla con mal. Filipenses 2:15 nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Hebreos 7:26 nos dice del carácter de Cristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita lo inofensivo de una oveja. ¿Por qué Dios nos compara con las ovejas? Las ovejas tienen un carácter tranquilo y apacible y son muy inteligentes. Las ovejas también se usan simbólicamente para representar al pueblo de Dios. Mateo 25:32 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. La Biblia incluso se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios, como lo dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia nos dice también que Él conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y las ovejas reconocen su voz. Jesús nos compara con ovejas, porque también somos frágiles. Dios quiere que todos formemos parte de su rebaño y disfrutemos de su presencia. Número 1. Las ovejas son uno de los pocos animales que no tienen un sistema de defensa. Las ovejas no pueden sobrevivir sin un pastor. Número 2.
Las ovejas son notorias por seguir al jefe, sin importar cuán peligroso o absurdo pueda ser eso. Número 3. Una tercera razón por la que los seres humanos son comparados con ovejas en la Biblia es que las ovejas tienden a alejarse del rebaño. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere la visión de un águila. Las águilas son aves rapaces que necesitan tener una excelente visión para detectar desde el vuelo a sus presas. Esto lo pueden lograr ver desde 3 kilómetros de altura. El término visión de águila se aplica al evangelista, predicador o maestro en cuanto a ser visionarios, es decir, que deben tener el conocimiento bíblico y la capacidad necesaria para enseñar y prever las necesidades espirituales que requieren los hermanos en la congregación, y así suministrarles el alimento espiritual o sana doctrina específica y adecuada al momento y circunstancia que detecten necesaria. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere la resistencia de un camello. Los camellos son mamíferos rumiantes capaces de recorrer más de 100 kilómetros al día sin comer ni beber. Sus largas patas están perfectamente diseñadas para caminar por las arenas de los desiertos. El camello se cita en la Biblia casi 60 veces. Pero, ¿qué significa el camello en lo espiritual? Al camello se le considera un animal humilde, porque cuando debe ser cargado, se agacha en el suelo. Por ello, durante la Edad Media, aparece como atributo de la obediencia y símbolo de la humildad y la sumisión. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener el estómago de un caballo. ¿Qué significa el caballo a nivel espiritual? Jeremías 5:8 nos dice: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías 8:6 dice: cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Los caballos aparecen con frecuencia en las Escrituras más de 150 veces en ambos testamentos. La mayoría de las veces aparecen en el contexto de la batalla. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina requiere o necesita la fidelidad de un profeta. Primera de Samuel 3:20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gálatas 5:22 nos dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Fiel viene de la palabra pistis, que significa leal, honrado, honesto, confiable. Persona en la cual se puede tener plena confianza sin quedar decepcionado. Jesús habla en Mateo 24:45 del siervo fiel y prudente. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2 nos habla de que los administradores deben ser fieles. Y en 1 Corintios 1:9 el apóstol Pablo nos habla de que debemos ser fieles como Dios es fiel. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener la sabiduría de un búho. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría.
¿Qué simboliza el búho? Quizás el rasgo más conocido asociado con el búho es la sabiduría. Esta idea ha estado presente durante milenios y de hecho se remonta a la antigua Grecia. Los atenienses celebraban al búho como un símbolo de la sabiduría porque lo consideraban un emblema de Atenea, la diosa de la previsión y el conocimiento. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener el afán de un castor. El castor en la Biblia. El castor es conocido por ser un animal que construye diques y represas en los ríos, lo que le permite crear su propio hábitat y protegerse del entorno. Esta habilidad de construcción ha sido interpretada como un símbolo de sabiduría y prudencia. Además, el castor es conocido por ser un animal social que vive en colonias, lo que ha llevado a su asociación con la comunidad y el trabajo en equipo en la congregación. En este sentido, el castor se ha utilizado como un símbolo de cooperación y colaboración en el contexto bíblico, aplicándose al trabajo que los miembros tenemos con la iglesia. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina requiere ser leal como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth es la personificación misma de la lealtad, tal como se demuestra en su completa devoción y compromiso con su suegra. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Como discípulos de Jesús, demostramos nuestra lealtad y sacrificio al obedecer su mandamiento, como lo dice Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero aún cuando no somos completamente leales y fieles a Él, tenemos la seguridad de que Él permanecerá leal con nosotros, como lo dice Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener la ternura de un pastor. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. ¿Qué significa dar ternura? La ternura es el sentimiento ante personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño gratuito. Se caracteriza por el afecto y el desinterés que impulsa a querer a alguien, a buscar protegerlo y cuidarlo. La ternura es la expresión más serena, bella y firme del amor. Segunda de Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Cristo era manso y tierno, como nos lo dice en Mateo 11:29, Mateo 12:19 y 20, aunque también Cristo al tratar con hipócritas era severo.
como nos lo dice Mateo 23, 13 al 36. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener la prudencia y cautela de una víbora. Mateo 10:16 dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes. Los predicadores, evangelistas o maestros de sana doctrina deben ser prudentes, sabios, cautelosos, conscientes del ambiente y del peligro cuando alguien es lobo, o sea, enemigo del rebaño. Aunque sea familiar o amigo, deberán guardarse para no ser sorprendidos, sabiendo que los lobos de dos patas quieren atrapar a la hermandad. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un predicador, evangelista o maestro de sana doctrina necesita o requiere tener el fervor de un evangelista, necesita tener el entusiasmo, el celo ardiente por las cosas espirituales, el vigor en la oración, en la diligencia y esmero de enseñar y predicar la sana doctrina. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, son marcas del cristiano verdadero. En espíritu, o sea, en mente, el cristiano es esclavo de Cristo y su mente le conduce a servicio continuo, ferviente, diligente y fiel. ¿Qué es el fervor en la Biblia? La palabra fervor significa entusiasmo, ardor, manifiesto con lo que se hace algo. En el tema que nos ocupa, fervor sería celo ardiente por las cosas espirituales y vigor en la oración e intensidad en el acto de hablar con Dios. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará sobre él. En este día, el propósito es proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en los últimos días el Señor enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni de agua, sino de escuchar su bendita palabra. He venido para anunciarte un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, para decirte que hay un Dios que cambia, hay un Dios que liberta, hay un Dios que transforma la vida del ser humano. Querido amigo, he venido para hablarte un momento acerca de la palabra del Señor. Al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. La pregunta más importante de la vida es: ¿en dónde pasará usted la eternidad? ¿El cielo o el infierno? Aunque alguien sea una buena persona, eso no significa que va a ir al cielo cuando muera. Nadie puede ir al cielo por ser una buena persona. La Biblia dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ninguna persona es buena ante los ojos de Dios,
porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo ha pecado, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, que si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, todo el mundo ha pecado. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, amiga, cuando tú mueras, ¿en dónde pasarás la eternidad? La Biblia dice que después de la muerte hay un juicio. Quizás estás pensando, ¿qué le pasa a una persona después de la muerte? Pues la Biblia dice que hay un juicio, y que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Este juicio significa separación de Dios por toda la eternidad, porque estarás separado de Dios para siempre, porque tus pecados no han sido perdonados y tu nombre no se ha hallado en el libro de la vida. Y dice la Biblia que al que no le fue hallado su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Amigo, amiga, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Si no está, pues hay una buena oportunidad para que te arrepientas de todos tus pecados. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para pagar la deuda de tus pecados. La Biblia dice en el libro de Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, en esto se muestra el amor para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. La Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios que todas las personas sean salvas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor. Dios es paciente, Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy quiero invitarte, querido amigo, para que te acerques a Dios, tú que vives en el pecado, tú que vives desordenadamente. Hoy el Señor quiere que te arrepientas de todos tus pecados. Él dice en su palabra, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Hoy el Señor quiere que admitas que has pecado. Amigo, admite ante Dios con todo tu corazón que eres un pecador y que tus buenas obras no te pueden llevar al cielo, porque dice la Biblia que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado por la sangre de Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo que Cristo quiere darte. Por lo tanto, en este día, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepentimiento verdadero es cuando una persona cambia su forma de pensar para con Dios en una actitud de corazón. Arrepentimiento verdadero produce una manera nueva de vivir. Hoy, el Señor quiere que te arrepientas y que te pongas a cuentas con Él. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo que me escuchas, hoy quiero decirte que Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo cambia, porque solo Él murió y resucitó de entre los muertos. Él vive, por cuanto Él vive, vosotros también viviréis, dice su palabra. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, el Hijo de Dios, fue colgado en esa cruz y murió para pagar por nuestros pecados, para que Dios pudiera ofrecer a todo pecador el regalo de la vida eterna, basado en el sacrificio de su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para ser salvos? Primero, necesitamos entender que es solo por la gracia de Dios que podemos ser salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 al 9. Feliz reinaremos con nuestro Dios quiere que respondamos a su ofrecimiento de gracia con la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Además de creer en Dios, también debemos creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. reinaremos con nuestro Señor. Nuestra fe nos lleva a apartarnos del pecado, y esto es llamado arrepentimiento. Jesús enfatizó que el arrepentimiento es esencial cuando dijo: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:13. El apóstol Pedro instruyó: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Jesús también enseñó que nosotros también debemos confesar abiertamente nuestra fe a Él. Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Hay un mundo feliz más allá. Pero fíjese bien, la única manera en que la palabra de Dios nos enseña cómo estar en Cristo es a través del bautismo. No hay otro camino enseñado en las Escrituras. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por el pago de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No debemos despreciar el ofrecimiento de gracia que Dios nos da.
Si usted rechaza el sacrificio que hizo Cristo por limpiarnos de nuestros pecados, usted llevará la carga de sus propios pecados ante Dios. Y la sentencia será muerte eterna, castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. La pluma del apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 6:1-2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Quiero invitarte, querido amigo, para que te acerques a Dios, tú que vives en el pecado, tú que vives desordenadamente. Hoy el Señor quiere que te arrepientas de todos tus pecados. Él dice en su palabra, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Hoy el Señor quiere que admitas que has pecado. Amigo, admite ante Dios con todo tu corazón que eres un pecador y que tus buenas obras no te pueden llevar al cielo, porque dice la Biblia que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado por la sangre de Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Arrepiéntete de todos tus pecados, confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador, y procede al bautismo para que seas añadido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu paz.